Bienvenidos sea cada uno de ustedes a esta nueva entrega. Llama la atención de que si alguna persona gana un premio o se hace merecedora de un trofeo, o bien culmina sus estudios y obtiene el título que lo acredita como un profesional, lo que hace es contarlo, porque no lo puede callar, definitivamente. Cuenta sus experiencias, cuenta lo largo, lo cansado, lo sacrificado que fue el camino que tuvo que recorrer para llegar a obtener el premio, el diploma, el trofeo, lo que usted quiera. Y no lo puede callar. Pues de eso se trata el tema de hoy. No podemos callar. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. San Pablo, no podemos dejar de mencionar a San Pablo, un hombre que no conocía al Señor Jesús hasta que tuvo una experiencia que lo hizo cambiar y que al mismo tiempo hizo que conociera a Jesús, mas no del modo y la manera en que lo conocieron los discípulos y los apóstoles, sino que de una manera totalmente diferente y que lo llevó, y me atrevo a decirlo, a conocer más profundamente a nuestro Señor. Y Él se convierte con el paso del tiempo en un buen maestro espiritual, el cual señaló algo indispensable para el que se quiera llamar discípulo de Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 10, versículo 9. Y que dice de la siguiente manera: si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces alcanzarás la salvación. Y aquí San Pablo nos habla de confesar con la boca. Por eso se menciona labios. ¿Y esto qué quiere decir? No podemos callar que Jesús es el Señor. Y se agrega otro elemento por demás importante, que es creer, pero no creer con la mente, no creer racionalmente, sino creer en el corazón, que implica tener fe. Así de simple, así de sencillo es. Y este creer lleva más allá, a que Jesús no quedó clavado en una cruz, ni mucho menos yace en un sepulcro, sino que lo resucitó. Y el que reúne estos elementos alcanzará la salvación. Cuando lo vemos así, vamos entendiendo un poquito más, y eso es gracias también al magisterio de la Iglesia, quien nos regala en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 14, para aquellos que les gusta leer el Catecismo, ya que ahí nos da una amplia información, no solo teológica, sino también en un lenguaje que es comprensible para todos. Y este momento se puede dar, por así decirlo, los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo, deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Y aquí hay que detenerse un poquito. Primero,
Si conociste al Señor Jesucristo, si sabes que Él es tu Salvador, no puedes callarlo. No se puede callar. Por más que querramos, por más que lo intentemos, no lo podemos callar. Y aquí entran un sinfín de personas, como son los sacerdotes, como son las religiosas, como son los diáconos, como son los laicos que han tenido su encuentro con el Señor, y ellos lo que hacen es confesar su fe delante de los hombres. El catecismo nos dice fe bautismal. Nosotros sabemos muy bien que desde pequeños fuimos bautizados porque nuestros papás querían que nosotros nos insertáramos en el pueblo de Dios, en la iglesia, tal y como lo hacían antiguamente el pueblo de Israel, que quería que cada uno de sus hijos perteneciera al pueblo elegido, en este caso Israel, y entonces los circuncidaban a los 8 días, cosa que también cumplió José y María, llevando a Jesús para la circuncisión a los 8 días de nacido. Y confesarlo delante de los hombres es hablar las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en la vida de cada quien. Cuando usted oye los testimonios, que así les llamamos nosotros, se da cuenta, entiende que la persona lo que está haciendo es hablar del Señor y cómo el Señor ha cambiado su vida. Y deja de ser aquella persona que un día fue, con todos sus vicios, con todas sus maldades, con toda su condición humana, y va caminando en pos de la salvación. Y eso es confesar la fe bautismal delante de los hombres, y no se puede callar. Por eso, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y por la fe por la cual el hombre responde a Dios. Porque hay una respuesta que dar a todo lo que Dios ha hecho en cada quien, y esa respuesta es sencillísima. No solo es la fe, no solo es confesar con los labios todo lo que el Señor Jesús ha hecho, sino también es la acción que lleva a una conversión. En algunos casos puede ser radical, en otros casos pues puede ser un proceso, pero póngase atención a esto. Hay quienes abusan de esta palabra porque son incapaces de cambiar y aducen que es un proceso. Pero cuando vemos de cambios radicales, por ejemplo, San Pablo fue un hombre que cambió radicalmente. Eso lo vamos entendiendo conforme vamos leyendo cada uno de los escritos que él ha dejado y que están plasmados en lo que conocemos como la Biblia, en el Nuevo Testamento, a partir de Hechos de los Apóstoles. Hay otros que han encontrado la conversión poco a poco, y aún de esta manera Dios llevó por un caminar a su pueblo para que encontraran la conversión, que la meta es la salvación, la meta es la vida eterna, la tierra prometida. El símbolo de la fe, como nosotros le conocemos, o sea, el credo,
resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, que es quien nos mueve hoy en día. Y a Dios se manifestó directamente a los hombres, se reveló a los hombres a partir de Abraham, y a Jesucristo se manifestó también a los hombres a partir de su nacimiento allá en aquel pueblecito donde él nació, Belén, Jerusalén. Y hoy en día se manifiesta por medio de su Santo Espíritu y nos va conduciendo hacia la patria celestial, y que se da en el momento que nosotros conocemos como Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo en la humanidad, que es realmente lo que representa ese cuadro que ha quedado plasmado en Hechos de los Apóstoles. No podemos callar todas las maravillas del Creador. No podemos callar todas las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, y no podemos callar toda la acción del Espíritu Santo que nos va guiando poco a poco. Se hace entonces imperante el creer con el corazón. Debe de ser una experiencia de vida. El tener fe es la experiencia de vida. Por eso llama la atención cuando en el retiro de iniciación o el anuncio del querigma se llevan a aquellos que son pecadores, que se resisten a cambiar, que se resisten a reconocer que el Señor es su Salvador, que se resisten a conocer que Dios es el creador de todo cuanto existe, que se resisten a conocer la acción del Espíritu Santo en su vida. Y cuando salen de ese retiro, salen iluminados y empiezan a hablar las maravillas que el Señor hizo en ese retiro en cada quien. Pero para ello tuvieron que abrir su corazón y experimentar la fe, que es como un granito de mostaza que ha sido sembrado en él, en la persona, y más adelante va dando su fruto porque va creciendo. Y esto lleva a la persona a proclamar a Jesús como Señor. Señor de su vida, Señor de su trabajo, Señor de su familia, Señor de su hogar, Señor de su salud, Señor de su enfermedad, porque por fe ha confesado con sus labios que Cristo es el Señor. No cabe duda que las maravillas que el Señor ha hecho en la vida de muchos hay que reconocerlo, y lamentablemente este es un punto muy débil para muchos laicos. Así es. Usted puede ver a personas muy entregadas al servicio, que precisamente es eso, servicio. Están en todas las reuniones, asisten también
al sacramento de la Eucaristía. Son muy piadosos y devotos en ciertas actividades, ¿ah? Y son infaltables, pero en nuestra iglesia ha predominado durante muchos años el clericalismo, donde el laico pretende también al mismo tiempo tomar un papel que no le corresponde. Se ha domesticado al laico y por eso el laico hasta ha llegado a creer que la proclamación del mensaje es oficio del religioso y del sacerdote. Y voy a ampliar esto un poquito, no mucho, un poco. Quiere decir con el clericalismo que le ha dejado toda la tarea al sacerdote. Ya no quiere, después de lo que sucedió allá por el año 2020, ya dejó de creer en muchas cosas. Probablemente usted miraba a veces reuniones nocturnas donde se realizaban las asambleas y con algarabía y con gozo y con júbilo, pero era un júbilo, pseudo júbilo, pseudo alegría, pseudo gozo, porque más los empujaba el ánimo de servir, el ánimo de aparecer al frente, el ánimo de mírenme, aquí estoy, yo también pertenezco a la iglesia y soy un servidor, soy un católico activo. Y hemos dejado entonces no solo de los labios, de proclamar las verdades de Jesús, del conocimiento que se tiene de Jesús, sino algo peor. Hemos dejado de dar testimonio con nuestra vida. Y ciertamente se ha domesticado también al laico porque hay un sinfín de sacerdotes que no dan paso a la apertura de la participación del laico como un apoyo hacia el sacerdocio. Con esto no se quiere decir que viene el laico y va a tomar el papel del sacerdote y el sacerdote pensar que el laico le quiere quitar el papel que él tiene como pastor de la iglesia. Pero lamentablemente se da. Según San Pablo, en su carta a los romanos, la proclamación de Jesús como Señor es para todos. Y esta proclamación está íntimamente conectada con la salvación de la persona. O sea, lo que quiero llegar a decir y lo que estoy diciendo y lo que quiero que se entienda es que todo aquel que ha tenido la experiencia de su encuentro con el Señor no puede dejar de proclamar la buena nueva, no puede callar y lo debe de hacer en el lugar donde se encuentre. También hagamos algo que hay que reconocer. Tampoco ser una persona molesta, tampoco ser una persona insistente o bien una persona imprudente. Usted está haciendo una presentación de trabajo, en su trabajo, y en lugar de hacer la presentación que le interesa a los socios, se va a poner a hablar del Señor Jesús. No va por ahí, no va por ahí. Se puede mencionar, gracias a Dios esta empresa existe y nos ha dado dones y talentos para desarrollar nuestro trabajo y es por ello que hoy me permito hacer esta presentación. Suficiente, pero ya está proclamando algo, ya está haciendo mención de algo.
Y lo mismo lo puede hacer en su centro de estudios. Lo mismo lo puede hacer en el círculo social en que se mueva. Y llegará el momento en que tendrá la oportunidad, persona a persona o a un grupo, de proclamar todo lo que el Señor es, todo lo que el Señor hace y sobre todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Así de simple. Usted recordará, por ejemplo, a algunos milagros que hizo Jesús y cómo la gente saltaba de júbilo e iba anunciando lo que el Señor había hecho en su vida. Y es que no se puede callar. No se puede callar. A veces las bendiciones que el Señor da a diario ya las tomamos como un hecho, ¿ah? Ya ni les prestamos atención, pero una de las más grandes bendiciones es el don de la vida. Pero usted dice, bueno, yo tengo un aparato circulatorio que es movido por un corazón, tengo los pulmones, tengo el hígado, tengo los riñones, y si todo está bien, ¿cómo no voy a vivir? Y se olvida que este es un don de Dios. A veces usted se esfuerza en su trabajo, cumple con sus tareas, llega puntual, sale a la hora que tiene que salir y cree que es gracias a su esfuerzo. Pero es Dios quien le ha dado el talento para poder desempeñar su trabajo. ¿Ah? Y muchas veces creemos que con ser predicadores, catequistas, coordinadores, responsables, ya lo damos como un hecho que también vamos a estar eternamente en el puesto. Ese es un don también del Señor. Y entonces son cosas que el Señor ha hecho en su momento para el momento. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Acá nosotros, como católicos, y para diferenciar al buen ladrón y al mal ladrón, y que también la tradición le ha dado o le ha otorgado algunos nombres, porque en la Biblia no se menciona, ni tampoco puede haber buen ladrón y mal ladrón, sino que el ladrón es ladrón, pues sucedió que ellos fueron crucificados conjuntamente con el Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero uno de ellos patentiza con su conversión y lo lleva a proclamar a Jesús como Rey Señor. Una conversión radical. Y le bastó escuchar aquellas palabras que Jesús dijo en la cruz. Le bastó quizás analizar el por qué este hombre había sido crucificado como un reo, como un ladrón, como alguien que había roto prácticamente la sociedad en que se movía y que por lo tanto era condenado a muerte, un reo a muerte, cuando él no era un asesino, cuando él no era una persona violenta. Y todo esto quizás lo fue analizando este personaje y lo llevó a proclamar a Jesús como Rey y Señor. Y también le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solo esa palabra le está diciendo Rey, lo está proclamando Señor. Y la respuesta de Jesús ya la conocemos, no tengo por qué decirla. El otro comienza insultando a Jesús, blasfemando, no creyendo, no entendiendo. Y aquí nos presenta este cuadro detallado en los evangelios, la
mentalidad del ser humano, del creyente y del no creyente. Esa es la diferencia. El creyente va a proclamar la buena nueva, va a hablar de lo bueno que el Señor ha sido en su vida, de las maravillas que Él ha hecho, y al mismo tiempo le es imposible el callarlo. No puede callarlo, mientras que el otro se va a mantener encadenado a su soberbia, a su orgullo, a su prepotencia, porque ni aun estando crucificado en su propio, experimentando dolores, angustia, experimentando de cerca la muerte, ni aun así se doblega ante el que es el Señor de señores. Y esto sucede, y usted lo ve cotidianamente en algunas personas, donde se resisten prácticamente a aceptar el llamado de salvación del Señor. Así que permanecieron varias horas juntos a la cruz de Jesús. Permanecieron un buen tiempo. Y escuchando las palabras de Jesús que tocan su corazón y se convierte. Y estoy hablando de aquel que lo proclama como el Rey, como el Señor. Primero, confiesa sus pecados. Le dice al otro la razón por el cual están allí. Esa es una confesión de pecado, y póngale atención, es una confesión de pecado pública. Es una confesión de pecado al Señor. Es una confesión de pecado a su yo interior. Y le dice al otro, nosotros estamos aquí porque somos unos delincuentes. Pero que Jesús es justo. Y luego se dirige a Jesús rogándole que le acepte en su reino. Es una escena por demás elocuente y que usted indudablemente ha visto también hermosamente adornada en las películas de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y vaya que hay unas buenas películas, inclusive hay por ahí una mexicana en blanco y negro que muestra un Jesús muy dulce todo el tiempo, un Jesús muy pasivo todo el tiempo, ¿no? Pero que ahí aparecen aquellos también que fueron crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda, y nos muestran la escena. Y esto no es porque así sucedió tal y como está ahí, sino porque nos quieren dar la idea de ese momento que se vivió. Cuando el buen ladrón, vuelvo a repetir que hay que identificarlo de alguna manera, entrega su corazón a Jesús, siente la urgencia de proclamarlo como Rey y Señor, y le pide un lugar en su reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se proclama, aún en el último momento, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de más angustia, se proclama al Señor y se habla del Señor y se dice lo que se sabe del Señor. Hace poco se realizó una entrevista, no fue entrevista, perdón, en el programa que nosotros transmitimos los días miércoles, que se llama Palabras de Vida, a las 8:30 de la noche. Se tuvo la oportunidad de que compartiera con nosotros un testimonio de vida
de un profesional, un médico. En este caso, pues él nos habla y proclama las maravillas del Señor. Proclama las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque no lo puede callar, porque lo está experimentando. No es una experiencia pasajera, es una experiencia que durará hasta que llegue el momento de partir de este mundo. Y fíjense que así hay muchos laicos y por qué no decir también algunos sacerdotes o religiosas que empiezan con un buen ímpetu, con ardor, con pasión, con fuego que les quema por dentro de anunciar y de proclamar al Señor Jesucristo. Pero conforme va pasando el tiempo se van olvidando y se van alejando sin sentirlo del Señor y empiezan a actuar humanamente. Ya se dejan llevar por sus propias pasiones, se dejan llevar por el poder, por el tener, por el qué hacer. Y ahí vemos algunos que se han convertido, y lo digo abiertamente, en mercaderes de la fe, tanto del lado nuestro como del otro lado. Y entonces vuelvo a repetirlo, lo que se narra en ese momento en que uno reconoce al Señor como su Señor, el otro no. Y ese otro muestra la naturaleza humana aprisionada por el pecado, aprisionado por sus pasiones. ¿Ah? ¿Y qué decir de aquellos que tenían en su poder el guiar al pueblo de Dios al conocimiento de Dios, que conocemos como el Sanedrín, que conocemos como los doctores de la ley, y que sin embargo, debido a sus pasiones humanas, fueron capaces de condenar a un inocente a muerte? Y nos muestra también los intereses que mueve al ser humano y que estos intereses propios hacen dejar a un lado a nuestro Señor. Sucedió y va a seguir sucediendo. Por eso el encuentro con el Señor es muy personal y cuando se logra este encuentro se hace imperativo hablar de ello. Se hace imperativo el no callar. ¿Y por qué lo digo? Porque de esta manera vamos a seguir sacando del error a algunos, sacándolo de las tinieblas. Y sucedió en una ocasión, había un hombre que en ese momento pues estaba la marea un poco alta, y cada ola que venía arrojaba un sinfín de estrellas marinas. Nosotros les llamamos comúnmente por acá estrellas de mar. Y este hombre se daba la tarea, imagínese usted, de correr cuando se retiraba la ola y empezaba a lanzar de vuelta las estrellas marinas al mar, por supuesto. Y viene de vuelta la ola y vuelve a llenar la playa de estrellas, y se le queda a alguien viendo curiosamente lo que estaba haciendo, ya no aguantándose, va, se le acerca y le pregunta: mire, ¿usted no cree que lo que está haciendo es tonto? Lo he visto ahí tratando de salvar a estos crustáceos y usted pues no se da cuenta de que el agua las vuelve a regresar. Y él le contesta: mire, aunque sea una que se salve. Interesante, ¿no? Cuando tú proclamas la palabra,
probablemente no todos se puedan salvar porque no quieren, sino más bien uno que se salve será suficiente. Así de sencillo es. Por eso es que nosotros los que estamos involucrados y que hemos visto y hemos sentido las maravillas del Señor en nuestra vida, no dejamos de proclamar las verdades porque no lo podemos callar. Y parte de ello es este programa. Y parte de ello será todo lo que usted vea en nuestra página, que es evangelización, apegado al magisterio de la Iglesia y a las Sagradas Escrituras. Abundan los cristianos de armario. ¿Y por qué digo de armario? De closet. No porque esté entendiendo algo en el sentido en que hoy se entiende cuando alguien dice salió del closet. No. Antiguamente podríamos decir los cristianos de ropero. Todos conocemos cómo eran los roperos de los abuelos. Eran unas obras de arte, ¿no? Bellamente adornados y de maderas finas. Y los más pobrecitos pues usaban lo que se conoce como madera de pino. Pero con el tiempo pues se fue pasando a lo que es un armario y posteriormente pues a lo que es un closet, y hoy en día pues yo creo que ya ni se utilizan. Pero muchos cristianos somos así, laicos, atención, porque solo son cristianos dentro de la iglesia. Qué triste. Por eso Juan Pablo II, y no me canso de repetir esto, él llama a que ya no haya un divorcio entre fe y vida, porque él lo detectó, porque él lo vio. Hoy santo, pero él decía no más divorcio entre fe y vida. No seas un cristiano de armario, de closet, de ropero, que solo dentro de la iglesia es cristiano, pero fuera de actúa como un patán, actúa como un energúmeno, actúa como un insensible. Y afuera de la iglesia, pues, ¿cuál es el resultado? Que nadie los distingue como seguidores del Señor por su manera de ser y hablar. Y hay algunos que saben disfrazar muy bien el asunto, ¿no? Te cobran por una entrevista, te cobran por estar contigo una media hora, y qué bueno que te cobraran poco, te cobran un dineral, porque sienten que son famosos, porque sienten que han hecho mucho por el Señor en el transcurrir de su vida, porque sienten que el mensaje de Dios hay que cobrarlo de una u otra manera. Y estos son los que han encontrado y se vuelven poco a poco mercaderes de la fe, porque han encontrado en ello su modo de vida y se pegan como sanguijuelas a los demás, utilizándolos para que les sirvan a sus intereses. Cristianos de armario, cristianos de ropero, cristianos de closet, pero a estos mismos que usted ve que actúan así, Dios me guarde y Dios me libre, los ve en la Sagrada Eucaristía participando. Y así hay muchos, así hay muchos. Estos saben, como dijo el Señor, son lobos disfrazados de ovejas. Y los otros, que son en su gran mayoría, no se les nota que son seguidores del Señor por su forma de ser y por su forma de hablar. No hay diferencia.
Pero no vaya a ser que estén dentro de la iglesia, hermanito por aquí, hermanita por allá, que Dios le bendiga. Ay, eres un santo, tú eres una santa. Ay, en el nombre del Señor, por amor al Señor. Ay, fíjense que hay que colocar sillas y ahí se acomiden. Y fíjense que hay que traer algo para darle a los hermanos, porque pobrecitos, si les hacen el cuadro que es normal y otros van llevando ahí el cafecito y gastan su dinero en ofrendar, llamémosle, pero en su casa son incapaces de llevar el café, son incapaces de mover una silla, son incapaces de hablarle con ternura a sus hijos y a su esposa, y que se diga del trabajo, y que se diga de los compañeros de estudio, y que hay quienes pues celebran a carcajada las sandeces que dicen estos compañeros de trabajo, estos compañeros de estudio, y entonces se les puede llamar con justa razón cristianos de ropero, cristianos de armario, cristianos de closet. Entonces podríamos decir que hay una señal de las personas que se han convertido a profundidad, y es que comienzan a sentir la urgencia, la necesidad, lo imperativo de llevar el mensaje de Jesús a los demás, mas no solo de palabras, sino con hechos. No solo de palabra, sino con hechos. He ahí la gran diferencia. Por eso, aquel que realmente ha tenido su encuentro con el Señor y que está experimentando la conversión profundamente, no puede dejar de hablar. Fíjese usted, para mencionar a San Pablo nuevamente, él no dejó de hablar de las maravillas del Señor y se convierte en un gran maestro. Ahí tenemos también a San Agustín. Todos conocemos quién era San Agustín. Y ahí conocemos a los mismos miembros de la comunidad, que una vez fueron borrachos, que otra vez fueron adúlteros, que otra vez fueron viciosos. Y ahí están, y usted los ve por lo que dicen y por sus hechos, que están llegando a una conversión. Y les urge hablar del Señor. Les urge hablar de su experiencia con el Señor. Les urge dar a conocer cómo se encontraron con el Señor. Quizás estuvieron crucificados en sus pasiones, en sus vicios, en sus rencores, en sus egoísmos, pero cuando reconocieron al Señor como el Rey y Salvador, se lograron desprender de esa cruz que los estaba matando poco a poco. Y así vamos a encontrar a muchos verdaderos, aunque sea uno. Y Él va a decir también, aunque sea uno, que se salve por lo que yo proclamo, por lo que yo hablo, por lo que yo cuento. Aunque sea uno, es suficiente. Las redes sociales pues son arma de dos filos. Por un lado nos urge saber cuántos seguidores tenemos, ¿ah? Y nos vanagloriamos de que tenemos 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, pero nos engañamos porque son seguidores de momento, pero no son seguidores permanentes. Porque si no, otra historia sería. Son personas que pertenecen a un grupo, a 2, a 3, a 15, a 20, a 80, a 100, a 200.
Y claro está, no les da tiempo para seguir a los 200, sino tendrían que pasar todo su día, toda su hora y todo su momento ahí. Es más noble y es más leal hacerse seguidor de uno o dos, de dos páginas, porque entonces va a empezar a encontrar en lo que ahí se publica, siempre y cuando sea una página que está pegada al magisterio de la iglesia y a las sagradas escrituras. Digo página porque así se le llama en Facebook o en otros lados, pues no sé, en LinkedIn, en YouTube, en no sé qué nombre le darán, en Twitter, ahora X, ya cambió, ya se transformó, X, no sé, en TikTok, ¿cómo se le llamará? Pero nos hemos acostumbrado a la palabra fanpage de Facebook. Pues más vale seguir dos páginas que nos van a entregar un contenido espiritual que nos va a servir para ir creciendo y no estar perdiendo el tiempo en memes, no estar perdiendo el tiempo en pseudo información de que toca esto y di amén y te vas a sacar la lotería o vas a recibir bendiciones por aquí y por allá. No, 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 no. Esa es una equivocación, lamentablemente. Así que, entendiendo que si tú te has encontrado con el Señor, no puedes callar. Te lo digo. Aquí ustedes han visto, por ejemplo, voy a mencionar algunos nombres: Maco Lorenzana, Lucas Torres, José Ortiz y otros, para no mencionar la larga lista, que proclaman las maravillas del Señor. Y hemos tenido invitados especiales también que nos han dejado unos mensajes llenos de riqueza, pero a veces como verdaderos cristianos de armario, ropero y closet nos aburre y tomarnos por lo menos una media hora para escuchar un buen mensaje. Todo lo queremos rápido y esto no es así. Así que podemos decir de que también la señal de que una persona es un seguidor mediocre de Jesús es que tiene temor de hablar de las cosas de Dios. Se siente inseguro y solo se siente seguro adentro de la iglesia, de la comunidad, del ministerio, del apostolado. Solo ahí se siente seguro, pero afuera no. Por si se habla de aborto, por si se habla de adulterio sexual en este caso, peor si se habla de infidelidad, peor si se habla de que ciertas cosas no son agradables a Dios, ahí se callan, ahí ya no hablan, ahí son silenciosos. Espero, hermanos, que este tema pues los lleve a una reflexión y que al final los lleve a entender que no puedes callar. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.